Y bueno, ahora ya sí, empecemos al lío y vamos a hablar sobre el sector agrícola. Yo aquí lo voy a enfocar porque es que es un segmento muy, 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 muy grande. Porque claro, tú puedes invertir en leche y estás invirtiendo en el campo agrícola, puedes invertir en trigo, también lo estás haciendo, puedes invertir en las granjas, o sea, puedes invertir en la maquinaria, que aquí son las más típicas y las de más calidad más aceptadas. Y nada, a mí, como sabéis, me gusta mucho el real estate, así que voy a hablar primero un poquillo sobre la industria del real estate agrícola. Después voy a presentar una tesis sobre el real estate agrícola. Eh, y después vamos a pasar a otra que es más asset light. Es una tesis en que es software y además auditorías y esas cosas. Ya las voy a comentar. Hostia. Te va a molar, yo creo. Y bueno, pues empecemos. Y bueno, Más o menos. spoiler, que hay Dime. una tesis más que voy a hablar Sí, yo. sí, Es sí, la sí. última de todas y es de fertilizantes y de Yeah. distribución de fertilizantes. Es que O sea, es tan grande el sector. es una minera. Qué raro, Albert presentando mineras. Bueno, pues si Albert me lo permite, vamos a hablar sobre el mercado del real estate, que es grande de cojones. Y aquí estoy hablando de Estados Unidos, porque más o menos es de 3,5 trillones, ojo. Eso es Hostia, más o menos todo el PIB de España, ¿no, Albert? ¿Cuánto debemos tener aquí en Españita? no ¿4 sé, billones cada año europeos? menos. No, 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 sí, eso seguro. Siempre vamos igual. Y lo interesante es que es de los mercados con el ownership institucional menores. Es decir, si bien encuentras tropecientos mil rates de oficinas, tropecientos mil rates de lo que sea, cualquier tipo de segmento, pues rates agrícolas que sean famosos hay dos, y después sí que hay otros tipos más o menos parecidos, pero es un mercado muy, muy, muy pequeñito al nivel de ownership institucional. Y de hecho, el 86% de todas las granjas del real estate en el segmento pues son familiares. Tan solo el 14% es institucional, pero hay segmentos en que el nivel de institucional, tal y como podemos ver en el gráfico de abajo a la derecha, pues puede llegar a ser de entre el 1 y el 5%. O sea, eso es muy, 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 muy poco. Y lo más divertido de todo es que el 62% de los operadores de las tierras tienen más de 55 años y la media del sector es de 58 años. Es decir, no hay nuevas generaciones que estén trabajando en esto. Y algo que también es muy interesante y que estoy seguro que la gente no lo sabe, estoy hablando aquí de Estados Unidos, es que el 40% de la tierra es alquilada y operada por personas que no poseen la tierra. Y eso es interesantísimo porque al final, si tú alquilas la tierra, es como alquilar otro tipo es como alquilar una casa al final, porque además muchos granjeros también están viviendo ahí, con lo cual es muy, muy, muy seguro, muy recurrente. Son ingresos que terminan beneficiando muchísimo a los accionistas, tal y como vamos a ver más adelante. Tal y como me había comentado también anteriormente, el riesgo de obsolencia es muy bajo. Llevamos, pues desde que el hombre es hombre, conreando y labrando la tierra, y lo más probable es que lo sigamos haciendo durante muchísimos años más. Y lo más interesante es que, tal y como podemos ver, si bien en los países desarrollados cada vez pues, suele haber menos jóvenes, etcétera, etcétera, pues la población mundial, a nivel mundial, va a seguir creciendo. Mientras que la tierra per cápita que se pueda conrear y labrar, pues se reduce a niveles bastante, yo creo que alarmantes. Y además, si nos fijamos y contamos con el cambio climático y todas esas cosas, lo que decía Albert antes de la sequía, pues se espera en que el número pueda llegar a ser bastante, bastante más grave. Es decir, creo recordar que la demanda del trigo para 2050 se esperaba que cayese como un 15%, una cosa así. Y estamos hablando de comida, ojo, ¿eh? Y al mismo tiempo en que la población aumenta. Y en un mundo en que cada vez está un poco más desglobalizado. Yo no termino de creer tanto en esto, pero que puede tener sus consecuencias a nivel de oferta y la demanda. Y como todo el real estate, lo que importa es la localización, localización y la localización. Como nivel de activo, ha tenido retornos que son bastante, bastante mejores de lo esperado. Es decir, a nivel anualizado, las granjas en Estados Unidos desde el año 1972 hasta el año 2016
ha tenido un retorno anualizado del 10,23%, lo que ha superado al Standard & Poor's, ha superado al oro, ha superado los rates, ha superado la inflación. O sea, básicamente ha tenido un comportamiento espectacular. Y lo mejor de todo es que la volatilidad es mucho menor. Es decir, el Standard & Poor's se revalorizó un 6,86% en este periodo, en comparación a las granjas que se revalorizaron un 10,23%, pero la volatilidad medido por la Standard Deviation del Standard & Poor's era de prácticamente el 17%, mientras que para las granjas era del 6,6%. Ojo, ojo. Y además, si nos fijamos por el gráfico del medio, pues podemos ver cómo la descorrelación con otros tipos de activos es bastante notable. Y realmente es muy interesante ver cómo en periodos inflacionarios, pues normalmente las granjas se aprecian mucho más de lo que termina haciendo la inflación. Es que es un muy buen activo porque tienes un terreno limitado, un terreno agrícola limitado que no crece y que es escaso y que además cada vez cuesta más producir. Se han de utilizar mejores fertilizantes, la tierra se agota, entonces se ha de seguir metiendo minerales en el suelo. Entonces es un muy buen activo porque cumple, long escasez, ¿no? Como se suele decir por ahí. Pero es que además, o sea, al final ser un granjero puede ser una putada, porque, vale, tú posees el terreno, pero por ejemplo, si estás conreando trigo y el precio del trigo se te desploma, es que te hundes. O por el contrario, tal y como hemos visto, pues hay la guerra en Ucrania y Rusia, el precio del trigo se dispara, pues vale, sí, a partir de ahí sí. Pero si tú posees las granjas y alquilas estas granjas, estos son ingresos muy recurrentes, con activos muy buenos en que puedes hacer contratos más o menos a corto plazo, esperar que la inflación más o menos suba, después renovar los contratos porque la tasa de ocupación es salvaje, ya lo vamos a ver más adelante, y al final vas a poder ir subiendo tus ingresos constantemente y ajustados toda la inflación, con lo cual, oye, muy interesante. Además, los yields, en la mayoría de casos en las que se compran, pues podemos ver que se hacen a cap rates entre el 3 y el 6% más o menos, dependiendo del tipo de terreno. Y como hay tan poco mercado institucional, al final las cap rates no son tampoco muy usadas. Y claro, eso puede haber divergencias de precios y veces en las que se pueden encontrar oportunidades espectaculares. Pero yo creo que a nivel que se vaya mejorando el mercado y se vaya haciendo más institucional, recordemos que la media de edad es de 58 años, pues a medida que estos vayan muriendo, no quiero ser vasto, pero es así, porque los hijos no quieren hacerse con las granjas, ¿quién se va a quedar la granja? Pues obviamente alguien que tenga la pasta para comprarla. Y lo más probable es que sean institucionales que luego terminen alquilándolas y así terminar generando muchísimo valor para los accionistas. Tal y como podemos ver en este gráfico, es que se ve de manera más clara, vemos como en comparación a los rates americanos y al Standard & Poor's, pues vemos como la línea verde, que serían las granjas, es mucho más estable y en periodos sobre todo complicadillos, como por ejemplo en años como 2018 o en años como el 2020, vemos como realmente se comportan bastante muy bien y terminan generando mayores retornos con menor volatilidad. Y tal y como habíamos ya introducido, con las sequías cada vez más frecuentes, las zonas buenas aumentarán de valor. ¿Por qué? Porque a ti no te sirve de nada tener un terreno que sea yermo. Como mucho te va a servir como pasto. Como pasto sí que se usan, pero el valor por acre de los terrenos de pasto es bajísimo, o sea, pero muy bajo. En cambio, en activos en donde puedas plantar vegetales, puedas plantar frutas o lo que sea, olivos, da igual, pues estos si realmente son muy intensivos con agua, como por ejemplo el aguacate, pues el valor del terreno va a subir muchísimo. Y el agua, aunque sea barata, no es eso que puedas moverla de un sitio a otro fácilmente. Es decir, si tu terreno es yermo, lo más probable es que siga siendo yermo, a no ser que seas como los israelíes y montes ahí un sistema de irrigación que sea la hostia y todo vaya muy bien. Y tal y como decía Michael Burry, y habíamos comentado ya inicialmente, dijo pues como invertir en comida en tierras agrícolas es una manera de invertir en el agua, tal y como dijo.
what became clear to me is that food is the way to invest in water. That is, grow food in water-rich areas and transport it for sale in water-poor areas. This is the method for distributing water that is least continuous and ultimately can be profitable, which will ensure that the distribution is sustainable. Es decir, por ejemplo, los que seáis suscriptores de análisis de inversión, vais a saber que hay una escasez de agua muy, muy importante en el río de Colorado, que además se benefician estados del Caribe como Nevada, Arizona, Colorado, California. Pues cuando este río se está secando, los activos de agua de Pure Cycle, pues al final pueden terminar siendo muy valiosos a largo plazo. Y vemos cómo la escasez de agua termina disparando los precios del terreno que sean buenos. Y vemos que, por ejemplo, los campos irrigados de California pues han aumentado el valor un 212%. ¿Quién lo diría? Y los que sean los Prime Coastal California Cropland, es decir, los mejores activos que se puedan encontrar salvo los irrigados, pues vemos que han aumentado un valor en un 134%, lo que no está nada mal. Y la primera tesis de la que vamos a hablar es Gladstone Land, que sería el REIT más grande de terrenos agrícolas. Poseen más o menos 116.000 acres. Recordemos que Bill Gates tenía 270.000, para ponerlo en perspectiva. Pero Gladstone tiene 116.000 acres en 169 granjas y 45.000 acre-foot de agua. Eso básicamente son acuíferos. Son 45.000 acre-foot, es una medida usada para el almacenaje de agua. Y Gladstone invierte sobre todo en frutas, en vegetales, en frutos secos, como podrían ser los almendros, que ya lo comentamos anteriormente, pues básicamente porque son menos commodity y dependen más de la zona, es decir, zonas con mejor clima o con un clima muy, muy delimitado, por así decirlo, como por ejemplo cuando habíamos hablado aquí también de Maui Land Corp, pues decíamos que era una zona genial pues para hacer piñas. Pues lo mismo aquí. Sí, lo que comentas es, por ejemplo, lo de los almendros, que has comentado que esto está en California. Sí. El 90% de producción mundial, o sea, el 90, 80 o así, de almendras viene de California, seguido por Australia, España y luego, en menor medida, Chile y Georgia. O sea, que son zonas muy concretas también donde se pueden producir ciertos tipos de commodities agrícolas. Justo. Y además, pues salvo los almendros, bueno, que son muy de nicho, por ejemplo, si tú tienes tomates, pues el tiempo y el coste de almacenaje es mucho menor. ¿Por qué? Porque se consumen el mismo día o en un par o tres de días y si no ya no sirven. Con lo cual la rotación de inventario es mejor y termina generando más valor. Es decir, Gladstone lo que hace es invertir en los mejores tipos de productos agrícolas y mira de no hacer nada como por ejemplo arroz, azúcar, carne y otro tipo de productos similares como el trigo, que son más commodity, son mucho más volátiles, se pueden hacer sobre todo a nivel mundial, el coste de transporte pues suele ser relativamente barato y que además es un mercado muchísimo más grande, tal y como vemos donde se está centrando Gladstone, pues es un mercado que se estima en que sea en 15 billones para los tipos de vegetales que se terminan siendo desechables en pocos tiempos, como podrían ser los tomates. Para los que sean activos de nicho, como lo que habíamos comentado de los almendros, los aguacates, etcétera, pues sería un mercado de 33 billones, pero todo lo demás, lo que sería más commodity, la carne, el azúcar, el algodón, etcétera, etcétera, sería de un mercado muchísimo más grande de 112 billones. Bueno, 113 ya prácticamente. Con lo cual, vemos que además estos tipos de activos, tal y como ellos aseguran, a pesar de ser mejores, y se ha demostrado a lo largo de la historia, pues se pueden comprar a unos yields más atractivos. Y ellos lo que hacen es que compran ese tipo de activos y después los alquilan a 5 o 10 años vista y la tasa de renovaciones es muy elevada precisamente por eso. O sea, si tu familia ha estado trabajando en esa granja, ha estado viviendo en esa granja, los costes de cambio para irte a mudar a otra granja, que primero encuéntrela y hacer toda la pesca, volver a hacer los contratos, moverlo todo para allá para tener un estilo de vida totalmente diferente, pues
no termina siendo muy rentable, con lo cual, mientras el granjero ya se pueda vivir más o menos y ir tirando, pues las renovaciones suelen ser muy, muy elevadas. Y además, eso es importante, los pagos suelen ser o fijos o una parte fija y una parte de royalties sobre las ventas, no sobre los beneficios ni nada, con lo cual no tienes el riesgo de volatilidad del activo subyacente que estás produciendo. Y eso es muy, 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 muy beneficioso. Y además, en periodos como los inflacionarios, pues como tú tienes coste de deuda fijo, una parte fija que cubre tus gastos, tienes el plus de las royalties, que como son en parte de las ventas, de si sube mucho el precio, pues ganas toda la diferencia. Y puede ser muy, muy útil a largo plazo. Algo que es también extremadamente importante en ese tipo de activos es que está muy diversificado a nivel geográficamente y por distintos productos, con lo cual termina de haber mucho menos riesgo, como por ejemplo en Florida podrías argumentar, oye, si te viene ahí un huracán y te destruye todos los cultivos o una enfermedad o lo que sea, y dices, bueno, sí, pero tienes activos similares en otros, con lo cual el impacto no termina de ser tan elevado. Y además busca también las zonas más prime, que ya lo vamos a ver después, que suelen ser bastante prime, en las que se centran en localizaciones cercanas a grandes poblaciones y con buena calidad de agua cercana. Es decir, en que vayan a tener demanda sí o sí, que no vayan a tener costes de transporte muy elevados y aunque se pague un poquito más para hacer dicha compra, como al final tú estás cobrando pagos fijos y recurrentes, es algo muy estable, con lo cual solamente tienes vientos de cola, porque por los puros efectos red las ciudades grandes normalmente suelen crecer más y tú vas a tener más pricing power que no otro granjero que tenga que costearse todos los costes de transporte para ir a una gran población. De media han sido capaces de subir las rentas en un 3% anual, lo que no está nada mal, y tal y como podemos ver, la occupancy es cercana al 100%. Luego voy a poneros el gráfico, lo cual es muy beneficioso. Y lo que habíamos estado comentando de la importancia en que sea tipo fijo los ingresos que va a estar generando, vemos que con una deuda a tipo fijo que la tienen al 100%, que además no van a tener vencimientos de deuda en ningún caso. En 2023 tan solo les vence el 3%, en 2024 más o menos casi el 7%, en 2025 el 6,5%, pero la parte tocha, que sería el 72,1% de toda la deuda, pues les vence a partir de 2028, con lo cual a nivel de estructura de deuda van bien, están bien. Y lo que vemos es que los leases, estos sí que son un poquito más, si bien a largo plazo normalmente, pues que tienen algo más que les vence. Por ejemplo, les vence el 8,1% de los leases en 2023 y el 7,5% de los leases en 2024. ¿Qué es la parte buena de esto? Que como hemos visto, con una tasa de recurrencia y occupancy cercana al 100%, eso es muy beneficioso porque con la inflación, ese 8,1% que se vaya a renovar, como son en contratos fijos, se va a renovar con los precios de ahora, no con los precios de hace 5 o 10 años, que seguro que eran muy inferiores con la inflación que hemos estado viviendo. Con lo cual tienen una pipeline para poder ir aumentando las ventas de forma orgánica sin que ellos cambien nada. Y además sumándole el plus de las royalties. Con lo cual tienes una fórmula muy buena. Vas a cobrar mayores leases. Eres capaz de subir el precio de los leases y además tu deuda es a tipo fijo y no vas a tener problemas de refinanciación ni importantes refinanciaciones a tipos mucho más elevados. Con lo cual, eso todo va prácticamente todo al net income. El problema es que, como hemos dicho, son bastante primes las parcelas en las que invierte Gladstone. ¿Cómo de prime? Pues básicamente, si cogemos las acres que tiene en cada estado y después la multiplicamos por el precio medio por acre, dicho por el Departamento de Agricultura, pues vemos que la valoración por acre, según el Departamento de Agricultura, sería de prácticamente unos 7.000 por acre de promedio, y en cambio, las estimaciones que está haciendo Gladstone es del doble, de 13.500 por acre, lo cual es una diferencia bastante sustancial. La diferencia es del 49,3%, es mucho. Pero, si nos fijamos en lo que está generando, vemos que está valorando las
los terrenos a una cap rate del 5,4%, que ya suele estar dentro de la norma, en que obviamente cambian muchísimo las cap rates dependiendo en la localización que estés, pero por ejemplo valorar un activo agrícola a una cap rate del 4% con esas características no suele ser exagerado, es decir, vale, tampoco con los tipos de interés tal y como están, a lo mejor no es la mejor forma, pero vemos que si los valoran tan elevados es porque cada acre de Gladstone está generando muchísimo más de lo que generan sus competidores. Y si además nos fijamos en la valoración histórica, vemos que las cap rates aplicadas en sus activos, pues en 2014 era del 4,3, 2015 del 3,73%, en 2016 de prácticamente el 4%, en 2017 del 4,3%, en 2018 del 4,2%, en 2019 del 4,4%, en 2020 del 4,7%, 2021, que fue el pico, en el 5,5% y en 2022 en el 5,4%. Es decir, a nivel histórico no estarían sobrevalorando tanto los activos. Claro que con la inflación se merece una cap rate superior, por supuestísimo, pero no son cifras para nada exageradas las que nos están dando en su estimación del fair value de los activos. Y no tan solo eso, sino que la calidad se paga. Es decir, es innegable que Gladstone es uno de los REITs en que más calidad tiene. Muchísima recurrencia, prácticamente nada de competencia, una estructura de deuda muy óptima, en un activo prime, estable y a muy largo plazo. Es decir, está todo bien. El problema es que nosotros ajustando un poco el net asset value, ellos te lo dan distinto, pero si lo ajustamos un poquito, pues estaríamos cotizando un premium sobre el NAV del 7,5%, lo cual, bueno, podría tener más o menos sentido, sobre todo además cuando Gladstone está cotizando premiums, pues se puede diluir para luego comprar activos a descuento y así aflorar valor para el accionista y viceversa, es decir, tiene ciertas partes que podrían justificar dicho premium, además que se espera que el valor de dichos terrenos pues aumente constantemente. Recordemos que está aumentando un 10% anual de forma muy estable durante muchísimos años. Y es más, el sector desde ese periodo tan solo ha tenido 2 periodos negativos en que el valor de los terrenos caían, que era en 2009 y en 2016. Es decir, un activo muy estable y que además se suele revalorizar mucho. ¿Tiene sentido que cotice un premium sobre el NAV del 7,5%? Pues bueno, eso ya depende de cada uno. Lo que pasa es que para mi gusto está un poquillo cara, digamos. Estaría cotizando más o menos a un yield sobre el Adjusted Funds from Operations del 4,5%, que básicamente sería el Funds from Operations restándole el CAPEX de mantenimiento, pero estaría un Enterprise Value dividido por el AFO de 64 veces, que eso es muchísimo. Si eliminamos la deuda, pues aún así estaría múltiplos muy exigentes, de 22 veces sobre el AFO, que es decir, está un poquillo cara, que digamos. Está carilla. Sí. De hecho, si creciese a la media de lo que ha estado creciendo el sector, que por cierto ha estado creciendo a niveles superiores, Gladstone, pero sí ha estado creciendo al 15%. Tal y como lo podemos ver en el gráfico de la izquierda, pues el portfolio book value ha estado creciendo el 33% anualizado. Aquí no se cuentan la dilución de acciones, pero bueno, lo que podemos ver es que el AFO generado por cada acción ha estado creciendo al 15,8%, lo cual está muy bien. Pero bueno, vamos a ser conservadores y consideramos que crece la media del sector, que sería un 10% tal y como hemos visto. Pues seguiría estando a un enterprise value Adjusted Funds from Operations de 40 veces. Eso aquí me he olvidado de ponerlo, pero creo que es dentro de 10 años. O sea, es decir, estaría a unos múltiplos muy exigentes. Que sí, que es un activo de mucha calidad, pero cada uno debe decidir si la calidad se paga a estos múltiplos o no.